Bien, otro de los temas que, aunque es un tema que data de mitad de la década de los 80, se ha venido discutiendo en los últimos años en nuestro sistema educativo, y que a partir de la política curricular y educativa recientemente aprobada y de este programa también de estudios sociales, es el diseño universal del aprendizaje. ¿Cómo podemos relacionar el diseño universal del aprendizaje con los estudios sociales? Vamos a intentar hacer de toda humildad una explicación muy básica, porque no es nuestra área, no nos especializamos en este tipo de temas, pero desde lo que tiene que ver con los estudios sociales, ¿cómo podemos entender el DUA? ¿Qué significa el DUA y qué se espera que hagamos en la realidad del aula, en nuestros distintos contextos, con el diseño universal del aprendizaje como tal? Vamos a tratar de ir incorporando algunas estrategias en un momento contextualizadas al CONET, pero ahorita estamos haciendo como un planteo general de lo que implican estas estrategias. Bien, el contexto mundial digamos, el gran paraguas en donde se ubica esta intencionalidad en nuestro sistema educativo, lo podemos, o uno de los referentes más cercanos es el Foro Mundial sobre Educación del 2015, la declaración de Incheon, que hablaba de la educación 2030, ¿verdad?, hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos y para todos. O sea, realmente la inclusión debe ser o es uno de los principales referentes o metas de nuestra actividad en la mediación pedagógica. Y eso es muy importante. En el caso específico del CONET, realmente la posibilidad que le brinda el CONET como modalidad a muchísimas personas que por diferentes razones socioeconómicas, historias particulares de cada una de las familias, ha tenido que abandonar el estudio durante muchos años y que ahora se incorporan gracias a la oportunidad y al esfuerzo que hacen nuestros compañeros y nuestras compañeras y todo el aparataje institucional del CONET como tal, pues realmente busca que se incluyan. Las actividades que podemos hacer en cuanto a la incorporación o la inclusión desde la modalidad a distancia y a veces con elementos también de una educación virtual que posibilita el CONET, los vamos a ver a continuación. Vamos a brevemente hacer una reseña, un breve repaso del origen histórico del concepto de diseño universal. El diseño universal surge en el contexto, sobre todo toma fuerza en el contexto de los años 80 a través de Ronald Lawrence Mace. Ronald Mace plantea esta categoría conceptual debido a una circunstancia que él vive en carne propia. Él entró a estudiar a la Universidad Estatal de Carolina del Norte, a estudiar arquitectura, y realmente pues en un primer momento tenía que pasar las noches, no podía estar en las habitaciones que tenía la universidad porque no tenían, por ejemplo, rampas. Como vemos, él es una persona que utiliza silla de ruedas, y entonces que esta situación realmente de la infraestructura de la universidad limitaba sus oportunidades, o sea, no era inclusiva. Con eso digamos, despertó conciencia, mucha conciencia en cuanto, sobre todo, al área en que él se especializaba, que era la arquitectura. Él fue arquitecto, diseñador, educador, fue una persona que impactó mucho realmente el mundo desde el punto de vista de la arquitectura y el diseño, porque gracias a este aporte teórico del diseño universal, lo que busca es que a nivel de infraestructura los elementos que se establezcan de acceso realmente sean universales, es decir, que sean elementos diseñados para que todos y todas podamos utilizarlo. Básicamente esa es la idea, no que se establezcan muchos elementos o algunos elementos que solamente permiten el acceso a un conjunto de personas, sino establecer un diseño que posibilite el acceso, que incluya a todos y todas. Posteriormente, él como profesor universitario, toda una serie de planteamientos
con respecto a lo que debe ser la arquitectura inclusiva. Gracias al aporte de él se aprueban en Estados Unidos muchas leyes que tienen que ver con cómo se construyen los edificios y que hoy por hoy impactan o que han tenido influencia en todo el mundo. Pero en el ámbito de la educación, específicamente, es en la década de los 80 y en el Centro de Tecnología Especial Aplicada, en el CATS, en que este grupo de científicos, Skip Stahl, Ann Meyer, David Rose, Grias Mayo, que vienen de diferentes áreas, desde la educación especial, la psicología, la neuropsicología, la educación desde luego, tratan de tomar este concepto de diseño universal y llevarlo al área del aprendizaje. Ellos estaban trabajando, realizando investigaciones con diferentes apoyos técnicos en hospitales en Boston, por ejemplo, y llegaban a la conclusión de que muchos de los apoyos técnicos, de las ayudas técnicas que ellos construían, pues de repente pues servían o eran útiles para un grupo determinado, pero tal vez para otro no, y realmente buscaron cómo resolver en el ámbito de la educación, del aprendizaje, esta situación. Es a partir de este Centro de Tecnología Especial Aplicada que surge el diseño universal del aprendizaje, que es el que hoy pues permea muchos programas de educación, muchos currículos a nivel de prácticamente todo el mundo. Los fundamentos teóricos del DUA se basan en el aporte, lógicamente, en los últimos años de la neurociencia, la comprensión de cómo aprendemos, cómo funciona nuestro cerebro, esa plasticidad, esa complejidad, esa interacción que caracteriza nuestra manera de aprender. Lógicamente, asume muchos postulados de las teorías del aprendizaje, de Vygotsky, de Piaget, de Brunner, etcétera, etcétera. De la teoría del aprendizaje asume a la diversidad, de la forma de construir, las teorías relacionadas con el andamiaje. Otro de los elementos fundamentales son las tecnologías. Las tecnologías de la información y la comunicación posibilitan hoy por hoy que se representen de alguna forma los saberes, los conocimientos, de manera diversa, tomando en cuenta aspectos que tienen que ver con lo auditivo, con lo visual, con lo kinestésico, o sea, que incorporan diferentes maneras de representación, que de eso va mucho el diseño, de eso va el diseño universal del aprendizaje. Y la otra gran ciencia, de verdad, los aportes que desde la educación, que es el área en donde se busca aplicar esto. Bien, básicamente se habla de que nuestro cerebro, pues, a modo de entender su funcionamiento, tiene diferentes redes que tienen que ver con la forma en que nosotros construimos el aprendizaje y nos implicamos. Paul MacLean habla de 3 cerebros dentro del aula, ¿verdad? Que hay un cerebro, pues, que él denomina humano, que tiene que ver con procesos como el razonamiento abstracto, el lenguaje, la lectoescritura, pero que también hay un cerebro emocional que tiene que ver con elementos de la motivación, de la cooperación, del apoyo mutuo, de la empatía, de la solidaridad, de las emociones. Nos hemos encontrado en diferentes momentos en que nuestros estudiantes de repente están más motivados hacia ciertas temáticas o incluso hacia ciertos profesores, ciertas instituciones, ciertos contextos, aunque realmente el abordaje de los temas sea lo mismo. Y un cerebro que él denomina reptiliano, que tiene que ver con los ciclos de atención, la actividad física, el sueño, etc. Básicamente la idea tiene que ver con estas redes del reconocimiento, el qué del aprendizaje en un primer momento, ¿verdad? Estas redes buscan cómo entender la manera en que se recaba la información, la manera en que se categoriza esa información, lo que oímos, lo que leemos, los diferentes estilos en cuanto a la manera en que escuchamos una canción, vemos un video, etcétera. O sea, realmente del qué del aprendizaje. Otra de las redes es el cómo del aprendizaje, que tiene que ver con el elemento de planificación y ejecución de las tareas. La forma en que nosotros vamos a representar, vamos a interactuar y vamos a apropiarnos de ese aprendizaje y lo que vamos a hacer con él. Y finalmente, las redes que tienen que ver del porqué del aprendizaje, donde los estudiantes se comprometen emotivamente, emocionalmente, y que tiene que ver con la manera en que se vinculan con el aprendizaje. Entonces, realmente tenemos
como a modo de un esquema para entender de alguna forma lo que implica esta dinámica compleja del cerebro humano, porque no es que funcione de manera aislada, sino que esto funciona todo al mismo tiempo, y en el salón de clase pues es imposible decir, bueno, estamos haciendo actividades solo que tienen que ver con las redes del reconocimiento o las redes estratégicas, no, sino que en todo momento se vinculan, simplemente que de manera explicativa a través de un modelo, pues se busca realmente explicar cómo es que ocurren estos procesos. Estas imágenes pueden ejemplificar de alguna forma, por ejemplo, lo que implican las labores ejecutivas o el vínculo en cuanto a los aportes de la neurociencia. Es decir, nos explican, por ejemplo, el funcionamiento del cerebro humano después de estar sentado y después de una caminata o una actividad física. Vemos que la actividad neuronal incrementa muchísimo después de simplemente hacer alguna actividad física. Esto pues nos da claves de cómo nuestros estudiantes pueden interactuar en los salones de clase. Con respecto a la actividad cerebral, cuando leemos, vemos una actividad menor, cuando escuchamos, cuando recordamos las cosas o cuando las explicamos o tratamos de exponer, comunicarlas, de tratar de posicionarnos, utilizar de forma pragmática ese conocimiento, vemos una actividad cerebral mayor. Esto, pues, para muchos de ustedes, yo estoy completamente seguro, no es nada nuevo, es algo que se conoce de los aportes de la neurociencia y sobre todo de la experiencia en el aula. Realmente, cuando los estudiantes exponen, explican, se apropian de ese conocimiento, pues se logran mayores avances. Entonces, el diseño universal del aprendizaje, lo que se plantea desde el CATS es un modelo para, de alguna forma, orientar tanto el diseño de políticas curriculares, pero sobre todo los procesos de mediación pedagógica. Es decir, es un modelo que constantemente se revisa, que se replantea en cuanto a las investigaciones, porque se parte de que el acto educativo está en proceso constante de cambio, de mejora, de investigación, de reacomodos, de construir, de deconstruir un conjunto de estrategias como tal. Entonces, se parte de este modelo que busca, a partir de ese conocimiento de las redes afectivas, del por qué se aprende, de las redes del reconocimiento, qué se aprende, de las redes estratégicas, cómo se aprende, busca atender la diversidad que implica la realidad de nuestros salones de clases, es decir, la diversidad que encontramos en nuestros contextos educativos, desde elementos de cómo motivamos, cómo captamos el interés, cómo se mantiene el esfuerzo y la persistencia, cómo se generan procesos de autorregulación, cómo se representan esos saberes, la percepción a través de audios, imágenes, de lenguajes y símbolos, de cómo se comprenden realmente esos procesos. Y sobre el cómo se aprende a través de actividad física, unos aprendizajes activos, de la expresión y la comunicación. Vemos este elemento de la expresión y la comunicación y directamente hacemos la relación con lo que plantea la ABP, con lo que plantea la didáctica de la historia y la geografía, que al final de cuentas lo que ocupamos es que nuestra estrategia de mediación pedagógica, indistintamente en la modalidad que tengamos, en este caso pues hablamos del CONET, los estudiantes pueden elaborar a través de las indagaciones, presentaciones, pueden elaborar videos, pueden elaborar cuentos cortos, pueden elaborar diferentes maneras en que ellos expresen lo significativo del aprendizaje que obtuvieron. Y tiene que ver con las funciones ejecutivas, es decir, que el estudiante sea activo, sea el protagonista de estos diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje. Aquí los elementos del aprendizaje visual, del aprendizaje auditivo y del aprendizaje kinestésico son muy importantes como tal. Hay muchas razones por las cuales se debe utilizar el DUA o se debe incorporar el DUA en los procesos de aprendizaje, procesos de enseñanza y aprendizaje, en este caso en la elaboración de las estrategias de mediación pedagógica. Primero porque todo pues, es un tema humanista, ¿verdad?, que atiende la diversidad, lógicamente favorece un currículo que sea flexible, educa a personas realmente competentes, porque no solamente estamos planteando que el estudiante aprenda de una determinada manera
bajo una determinada técnica y que haga siempre lo mismo, sino que realmente logre aprender de muchas formas. Anteriormente se planteaba que de acuerdo al estilo del aprendizaje había como casi que encasillar al estudiante en el estilo que tuviese. No, realmente lo que se debe hacer es tomar en cuenta esa diversidad y generar espacios diversos para que el estudiante tome decisiones, para que se puedan hacer representaciones o comunicaciones de esos aprendizajes de acuerdo a esa diversidad. Favorece lógicamente el tema de la accesibilidad, se aplican a lo didáctico, a lo específico del salón de clase, los aportes de la neurociencia y sobre todo busca reivindicar estas diferentes capacidades, es decir, dar posibilidad que los estudiantes tal vez que tengan mayores facilidades desde el punto de vista kinestésico para a través de la movilidad, a través del ejercicio, a través de los sociodramas, explicar o expresar sus saberes, lo hagan, los que tienen tal vez facilidad para hacerlo en prosa, escribir o hacerlo mediante un dibujo, un cuento corto, etcétera. Toda la diversidad de recursos y actividades que nosotros logramos poner para, de alguna forma, incentivar que nuestros estudiantes se apropien, interpreten, reinterpreten, construyan y deconstruyan ese aprendizaje es lo fundamental en ese sentido. Finalmente, pues este es el modelo que se ha generado, ¿verdad? Donde lo que se busca es que existan múltiples formas para generar el compromiso, para captar el interés, para establecer el esfuerzo y mantenerlo, mantener esa persistencia, esta autorregulación y sobre todo buscar que nuestros estudiantes se encuentren decididos y motivados. Desde el punto de vista de las múltiples formas de representación, busca que la forma en que se perciben, que se presentan estos saberes, esta información, tome en cuenta la diversidad de nuestros estudiantes, que sea a través de imágenes, de colores, de audios, de textos. Y no es que en una clase tengamos que hacer todas las formas de representación, no. La idea es que diversifiquemos en cada clase, porque yo creo que uno de los, tal vez de los mitos que se han elaborado a partir del DUA es que se pretende que se tenga que hacer en una clase todas las formas de representación, todas las estrategias para involucrar emocionalmente o comprometer al estudiante o todas las actividades ejecutivas de acción que busquen la actividad física. Y realmente pues eso, pues sabemos los que hemos estado en las aulas muchos años que eso no se puede lograr. Se puede lograr ir diversificando a través de diferentes actividades, paulatinamente se pueden ir incorporando y sobre todo no manteniendo como un mismo libreto siempre, una misma estrategia fija que inamovible, ¿verdad? Una estrategia ortodoxa que siempre sea la misma, no, sino que realmente se busque diversificar, representarse. Un día utilicé un video, otro día utilizo imágenes, otro día utilizo una lectura, otro día utilizo un audio, otro día hacemos una dinámica colectiva, otro día en parejas, otro día individual. Me explico, o sea, la idea es que realmente exista una diversificación de las estrategias de mediación pedagógica a través de este modelo, que este modelo me sirva para tomar decisiones en cuanto a la construcción de estas estrategias de mediación pedagógica y diferentes múltiples formas de acción y representación a través de las actividades físicas, de la expresión y la comunicación y sobre todo de las funciones ejecutivas. Que el estudiante sepa que con ese saber, con ese conocimiento, puede realmente hacer algo que sea, que le permita transformar su realidad, que lo permita transformarse a él, ser una persona diferente a partir de lo que ha aprendido en ese proceso educativo como tal. Nosotros hicimos en Huellas, que es el podcast que hacemos con la intención de colaborar en el proceso de difusión científico, académico de los estudios sociales, hicimos hace poco un programa con el doctor Mario Segura Castillo, que él sí es un experto, no como yo, sí es un experto en el tema del DUA, él es asesor nacional en apoyos educativos. Ustedes pueden escuchar este podcast, lo hemos compartido y lo vamos a estar compartiendo también con las compañeras y los compañeros del CONET. Como de mi parte, pues agradecerle mucho a Paola, a Marlene, a los compañeros que hicieron posible esta videoconferencia y quedo a sus órdenes para las preguntas que tengan a bien hacer. Muchísimas gracias.